Hey, hola, soy Danai Coaching y les doy la bienvenida a la temporada completa de 5 episodios Cómo lograr tus objetivos observándote. Este es el primer episodio, del cual vamos a hablar de la autoobservación, de mirarnos a nosotros mismos. Todos tenemos la posibilidad de ser plenamente conscientes. Cuando queremos hacer un cambio en nuestras actitudes, es fundamental poder observarlas. En cambio, si no te das cuenta de una determinada actitud, difícilmente puedes hacer algo para modificarla. Tomar conciencia de que se necesita aprender algo es un paso en el proceso de aprendizaje. Aprender tiene distintos pasos. Te brindo 4. 1. Sé que no sé. Somos conscientes de que tenemos que aprender algo, pero uno hace lo que sabe hacer, lo rutinario, y no es capaz de hacer otra cosa, ni parece que queremos cambiar nuestro comportamiento. 2. Confusión. Los conocimientos nuevos y viejos se mezclan dentro de nosotros. 3. Sé que sé. Aplicamos los conocimientos nuevos, ya nos observamos de una manera consciente y se nota nuestra mejora y aprendizaje. 4. No sé qué sé. Ya estamos automatizados en el aprendizaje nuevo. Un ejemplo, nos molesta que nos quejamos mucho. Estamos como muy gruñones. Pues en esta etapa de observación del aprendizaje aprendido, ni siquiera somos conscientes que ya dejamos de quejarnos sin necesidad de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos esta habilidad de autoobservación, y así facilitándonos el día a día. El talento habilidad. Se aplica en el CPF, corteza prefrontal de nuestro cerebro, y la conciencia. Se aplica. Por más talento que tengas, si no lo ejercitas y desarrollas, te va a costar más dicha habilidad. En pocas palabras, autoobservarse, hacer el esfuerzo de desarrollar este talento y convertirlo en una habilidad, en tu habilidad. Todos nacemos con el talento de la conciencia, pero la habilidad de usarla y desarrollarla la alcanzan quien decide entrenarla. Un método sería observar conscientemente tu alrededor. ¿Qué pasa en tu exterior? Ahí el cerebro desarrolla la capacidad de observar conscientemente y una vez esto podrás dirigirlo también al mundo interior. Esto sería más fácil que arrancar con nuestro mundo interior. Cuando nos observamos a nosotros mismos, observamos qué nos está pasando y también hay algo que observa lo que pasa. Gracias a esta capacidad podemos ser conscientes, podemos tomar conciencia de lo que pensamos o sentimos. Cuanto más desarrollada esta capacidad, más chance nos da de actuar y liberarnos de actitudes que nos hacen mal y fortaleciendo las que nos hacen bien. Más o menos esto es lo que sería la parte psicológica, ¿no? Lo conciso. Ahora vamos con la mirada holística. Ser el observador de la triada, de tu triada. Nosotros somos mente, cuerpo, espíritu. Un ejemplo, llegas tarde a una cita recontra mega importante. Y llegas tarde, ¿no? Se te rompió la bici, el coche, con el bus, lo que fuese. Entonces empezás con el joder, llego tarde, levantas el tono de voz o te pones nervioso, te sale de todo. Entonces, estás observando todo, analizando qué emociones salen, si sale angustia, si te duele la panza,
lo que fuese. Tu cuerpo físico te va a dar señales. Todo lo observas. Todo lo que tu cuerpo te comunica en tu mente, cuerpo, emociones. Pero no te involucras. No vamos a explotar, o al menos vamos a tratar de no explotar. No hacemos nada al respecto. Estamos conscientes de lo que está pasando. Observamos. Otro ejemplo es observarte en tu día a día, lavando los platos, cuando tenés mucha pereza, cuando te entra el miedo, la ansiedad de la nada, o cuando viste algo, etc. Lo observas, así como es. Y así lo vas entrenando poco a poco. Así te estás preparando para eventos fuertes, duros. Vas a estar procesando la información y en el lado del observador. Y con el tiempo la ansiedad o estos sentimientos que nos molestan, practicando esto, van a empezar a diluirse, a disolverse. Repito, observar mente, cuerpo, emociones. Estás en estado de paciencia, aprendes a conocerte. Obviamente, van a haber momentos que tu cuerpo físico te va a retar, porque va a estar en un dolor, ¿no? Por ejemplo, un episodio de dolor, ¿no? De angustia. Vivir y sentir ese dolor es porque hay algo que tienes que sanar. Tus emociones se te van a salir de las manos, creándote frustraciones. Es entonces el momento aquí ya lo sabes, sí, de observar. Ver de dónde viene para poder digerir toda esa energía. Esa acumulación de dolor, hay que investigar de dónde viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en mi niñez? ¿Qué es lo que escondí? ¿Qué es lo que no recuerdo? ¿Qué es lo que no quiero recordar? A no mezclarte energéticamente, que lográs observar. Puedes ver el resto de personas que solo estás viendo o sintiendo su energía y no te enganchás, no te involucrás con esa energía caótica o del bajo astral. Porque no es tuyo, solo observas y te retirás si no te gusta. Y cuando te duele o tenés un malestar corporal, ya vas a saber por qué. O cuando te viene alguna señal, ¿no?, del cuerpo físico, ya vas a saber qué es. Sí, hay de mucha paciencia, mucha paciencia. Se puede una vez que como que activás ese lugarcito de decir, ok, ahora me estoy sintiendo así, me vino una imagen y me angustia, pero no sé qué es, así que no voy a hacer nada. No. Es el clic de decir, ok, me vino esa imagen. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Entonces empezás como a indagar. Contemplar te lleva a un estado meditativo. Observa y no te metas. O sea que vos dejás ese momento, te dejás sentir. Y estarías entrando en estado de meditación activa. Y con el tema de la gente conflictiva es lo que te dije, no quiero conflicto, no hago karma, no un juicio. Esto es un viaje maravilloso. Y esta es una herramienta para continuar y para que se nos haga un poco más cómodo, ¿no? Los tropiezos son muy difíciles. Jode caer. Pero podemos aprender de la situación, preguntar cómo lo haríamos la próxima vez, soltar lo que no es nuestro y continuar. Esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando a veces decimos, ¿por qué me metí en esta discusión? Si yo, la verdad, estaba bien, estaba haciendo tal cosa y terminé discutiendo con esta persona, pero ¿por qué? Pues ahí está. Hay veces que hay cosas que tenemos que aprender y esta gente que no busca su sanación, ni tampoco, no estoy juzgando a nadie, solamente diferenciando que no buscan su sanación,
O sea, están bien como están o lo que fuese, da igual. Acá lo que importa es que vos sí querés evolucionar, querés sanar y querés empezar a entenderte qué pasa por tu interior. Así que nada, pasando esto y aprendiendo sobre lo que pudo haber pasado, pegás un salto bastante amplio y la verdad que creces personalmente más rápido también. Y no me quedo en el estancamiento. Siguientes episodios sería el 2, reencontrarte con lo natural. El 3, desarrolla tu energía. O sea, te explico qué es y qué variantes hay. El 4, descubre qué herramientas holísticas usar para hacer introspección a lo que te inquieta o no sabes. Y el 5, ya iríamos a los métodos de coaching para lograr tus objetivos, ¿no? Estos serían más tablitas, más cuadros para más un vision board, para que puedas implementar estos métodos para lograr tus objetivos. Indagar en nuestro interior, en que estemos bien para poder empezar a decir, quiero llegar a esta meta, quiero llegar a este objetivo. Si estamos con una buena salud mental y bien con nosotros mismos, imagínate a lo que puedes llegar. Así que nada, es eso. Les mando un abrazo enorme. Los invito a que lo compartan con gente o amigos que ven que lo necesitan y le va a hacer bien esta temporada. Y desde ya muchas gracias por escucharme y por estar acá. Hasta pronto.